bienvenidos al primer catalizador de ideas, un espacio en donde compartiremos inquietudes, en donde haremos reflexiones, construcciones, todo eso necesario a través de la plática con diferentes expertos, en donde vamos a poder construir, vamos a poder tener un espacio de convivencia y para estrechar alianzas también. Tengo el agrado de presentarles a Mercedes Jiménez. Mercedes Jiménez, bienvenida. Mercedes Jiménez es la directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Ellos, en conjunto con Liliana Montañez, que es la coordinadora de investigación, colecciones, curaduría y conceptualización, nos presentarán un proyecto muy interesante que se llama Modelo de Conceptualización de Exposiciones. Ellas harán esa presentación. Posteriormente pasaremos al diálogo con un grupo de personas expertas en el área, personas interesadas en poder aportar desde su expertise, su conocimiento y su creatividad en el ánimo pues de poder aportar ideas, poder aportar cosas al proyecto y poder estrechar alianzas para formar equipos. Me permito darle la voz a Mercedes Jiménez para que pues ella misma se presente y nos hable un poquito más de su quehacer y de este proyecto tan interesante que nos traen el día de hoy. Muchas gracias, Nidia. Hola, ¿cómo están todos? Pues muchas gracias por estar y por la invitación. Y pues más que nada lo que queremos hacer, entonces, como saben, estoy desde hace unos años, desde el 2016, en la dirección del Museo de Historia Natural. Es un museo que yo creo que muchos de ustedes conocen en la Ciudad de México, con 56 años que va a cumplir este año de antigüedad. Y pues es un espacio que ha sufrido en los últimos años varias transformaciones. Sin embargo, también en los últimos años, incluso antes de mi llegada, un espacio que empezó a realizar exposiciones temporales sobre temas diversos, muchos temas de actualidad y vinculados obviamente a todos los fenómenos que nos están ocurriendo con el deterioro del clima, de la naturaleza, pero también con esta otra parte que da la posibilidad de hablar de manera positiva de qué podemos hacer hacia el futuro con el medio ambiente. Y en este devenir hay un equipo dentro del museo muy importante, encabezado por Liliana, y aparte por las otras áreas que también conforman el museo, que desarrollan exposiciones temporales, unas chiquitas, otras más grandes, pero especialmente con motivo del aniversario que se da en el museo. Es una exposición magna que hemos hecho cada año y que pues nos han traído muchas satisfacciones y además mucho contacto con público y colaboración con otras instituciones. Lo que queremos en este caso es traer una propuesta diferente justo ante esto que nos está ocurriendo a partir de la pandemia y a partir de que tuvimos que cerrar nuestros espacios y tenemos que pensar hacia el futuro cómo nos vamos a comunicar. Y es alguna idea que ya traíamos de alguna forma tratando de desarrollar, porque pues como ustedes saben, en los museos cuando hay poco presupuesto, se convierte uno en una suerte de personal que tiene que estar siempre creando y ideando cosas nuevas para poderse comunicar, no solo con su público, sino para poder solucionar muchas cosas dentro del museo. Entonces, esta es una propuesta que espero pues puedan darnos mucha información y enriquecer ustedes también con sus aportaciones para ver qué podemos lograr en el futuro. Muy interesante, Mercedes. Fíjate que esa parte de lo que es la educación ambiental, el poder ponernos inmersos en esa parte tan importante que es el cuidado del medio ambiente y crear esa cultura que pues realmente todos debemos de tener e inculcarla a partir de los museos al público en general y no nada más a los niños, pues es una parte muy importante. Muchas gracias por esa introducción que nos acabas de dar. Me gustaría dar pie a que nos pudiéramos presentar los diversos panelistas que estamos aquí. Le cedo el uso de la voz a Fabiola Gastelum. Fabiola, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte en ese espacio, en este primer catalizador de ideas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estemos compartiendo esta tarde con cada uno de ustedes. Me da mucho gusto, Mercedes. Padrísimo que presentes esta propuesta.
me parece muy interesante. Soy Fabiola Gastelum, estoy en el área de gestión de proyectos en el Centro de Ciencias de Sinaloa o Museo Materia. Vamos. Entonces, pues, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Un placer tenerte aquí. También tenemos la presencia de Armando. Armando Parra, preséntate por favor para conocerte. Un gusto. Bienvenido. Hola. Hola, muchas gracias. Sí, yo soy asesor educativo del Museo de Historia Natural. Y justamente nosotros como asesores tenemos el contacto más directo con las personas, y entonces entendemos un poquito más a veces lo que ellos nos quieren dar a entender con la museografía, con lo que tienen en contacto. Entonces nosotros somos como la primera recepción de todo eso y es una buena manera de también transformar su experiencia. Entonces hay mucha gente que le agrada las exposiciones que hacemos y el punto que tiene y como objetivo, que sería el cuidado del medio ambiente y demás. Entonces, ese sería por mi parte, parte de mi presentación y gracias. Igual un gusto conocerlos. Muchas gracias, Armando. Estamos a la espera de Lili. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya no tarda para que pues, nos explique, ¿verdad?, a detalle a través de una presentación que nos va a hacer cuál es esta propuesta tan interesante que tienen, dirigida a quién y todo. Les comento también, así rápidamente a nuestra audiencia, que podrán hacer preguntas y respuestas. Sí, algunas preguntas, otros comentarios a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. Ahí estaré yo recibiendo toda esa información para compartirla con nuestros panelistas y poder hacer pues más enriquecedora esta reunión, digamos de equipo, esta reunión entre amigos, esta charla, en el ánimo también de estrechar alianzas, como no. Cualquier pregunta que tengan es importante que la hagan a partir de ese icono de preguntas y respuestas en el chat, pues pueden mandar todas las felicitaciones, todos los abrazos, todos los cariños, pero yo estaré rescatando preguntas y relacionadas con el tema a partir de ahí. Les agradezco mucho y continuamos. Ya tenemos a Lili. Lili, es un placer recibirte. Muy bien. Disculpa. No podía entrar, no me dejaba, ya había hecho todos los procedimientos, pero no me dejaba entrar. Una disculpa. No te preocupes, Lili. De hecho, pues te damos la más cordial bienvenida. Si gustas presentarte. Sí, bueno, mi nombre es Liliana Montañez y soy la coordinadora del área de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Excelente, Lili, pues tienes la palabra. Entonces, nada más vamos a darle la palabra al joven Guillermo para que se presente también y estemos completos el equipo de trabajo para darte el uso de la voz, Liliana. Adelante, Guillermo. Hola a todos, yo soy Guillermo Peñarroja, yo soy coordinador del museo aquí en Materia, en el Centro de Ciencias de Sinaloa, y estoy al frente del área de exhibiciones también aquí en el museo, entonces trabajo directo de la mano de Ricardo Rubiales y de nuestro director Luis León, que también por acá nos está escuchando. Y pues encantado de poder participar en la mesa, me van a ver un poco medio moderando la parte técnica también, entonces me van a estar viendo un ratito. Y pues con mucho gusto de poder participar con todos ustedes. Mercedes, hola de nuevo. Hola. Armando, Liliana, Fabiola, y todos los que están escuchando, muchísimas gracias y por aquí vamos a estar platicando. Excelente, Guillermo. Muchas gracias en nuestro apoyo técnico también. Multiusos, Guillermo. Pues bien, Liliana, falta alguien más. De la voz. ¿Qué nos falta? Lidia, acaba de llegar nuestro siguiente ponente, es Abraham López. Ahora lo vamos a subir a ponentes para que vamos estén. A esperarlo. Muy bien. Soy la voz en off. Fíjense cómo estoy presente como Mao en todas las cosas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Eres Gracias la voz en off y te lo agradecemos bastante que estés en contacto y agradecidos mil. Vamos a esperar entonces a nuestro panelista. Ya no han de tardar. Mientras, prepárate, Lili. ¿Ya lista? Perfecto. Ya lista para tu exposición. Y el narrador, un buen narrador, Ricardo Rubiales. El buen narrador. Oigan, y contarles un poco mientras suben a Abraham, ¿por qué en el comité académico decidimos presentar esta idea? Quiero contarles algo que Nidia les va a contar después, pero aprovecho rápido, y es, fíjate que platicando con Nidia lo que queríamos era crear un espacio para dialogar sobre proyectos, pero también en un tema pues un poco como positivo, ¿no? O sea, no verlo solamente desde el lado muy crítico, porque a veces nos presentan proyectos y somos muy críticos, sino también desde el lado positivo. ¿Sabes? Como qué ideas, qué reflexiones, qué podemos detonar, cosas de ese tipo.
Piénsenlo desde lo positivo, pónganse ahora sí que el sombrero para pensar de lo positivo y ahí está. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos por ahí a Lili. ¿Ya está? ¿Ya está Lili? Ya está, Sí, ya podemos empezar. yo aquí estoy. Perfecto. Listo. Sí. Empezamos entonces, Lili, por ¿Podemos favor. iniciar? Perfecto. No sé si pueden pasar la presentación. Si se puede admitir. Sí, claro, Lili. Estamos porque ascendimos a Abraham, que ya está con nosotros también. Y ¿Sí? inmediatamente ya le estamos dando aquí acceso. Perfecto, Abraham, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a Bienvenido, todos. Abraham. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la demora Bienvenido. y la espera. Estamos poniendo la presentación. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacer uso de preguntas y respuestas. De ahí las voy a estar rescatando. Vamos a tener un tiempo de exposición de Lili. Posteriormente, el grupo de panelistas estará trabajando en el diálogo entre ellos y con ellos y daremos una segunda ronda con las preguntas y respuestas para las aportaciones que puedan tener hacia el equipo de panelistas. Muchísimas gracias. Te damos el uso de la voz, Liliana. Adelante. Perfecto. Bueno, pues mi presentación se titula Conceptualización y Desarrollo de Exposiciones y que antes de empezar quiero aclararles que tiene la finalidad de darles a conocer a ustedes una propuesta de un método de conceptualización de exposiciones que pueda ser aplicado para exposiciones tanto en nuestros recintos como para poder crear exposiciones virtuales y poderlas compartir entre diferentes museos. Y bueno, pues empezando, es la siguiente, por favor. Esto tiene que ver porque la necesidad incluso actual que nos está llevando a pues salirnos de nuestras paredes de los museos, que el público puede visitar y ver el patrimonio tangible ahí físicamente, a museos virtuales donde el patrimonio ya es el patrimonio intangible. Quiere decir que son los significados simbólicos que tienen los objetos que los podemos llevar a plataformas virtuales donde el público tenga acceso al conocimiento. Y eso es una parte muy importante que creo que no se ha dado y por eso lo que queremos detonar con el Museo de Historia Natural es invitarlos a crear exposiciones virtuales conjuntas, donde bajo un mismo tema diferentes museos nos podamos unir para crearlas. Y bueno, la siguiente, por favor. El modelo propone es un modelo de conceptualización que genera experiencias significativas bajo la premisa de que todos los objetos particulares se pueden entender, explicar y exhibirse desde diferentes ámbitos del conocimiento. La que sigue, por favor. Entonces, la propuesta consiste en integrar en un mismo recurso museístico diferentes visiones de un tema u objeto, pero a través de la interpretación temática. ¿Y qué me estoy refiriendo con interpretación temática? Pues la interpretación es un enfoque de la interpretación del patrimonio. Es una actividad educativa que pues está orientada a revelar los significados y las relaciones a través del uso de los objetos que les damos, pero no es de una manera de difundir el mensaje, sino de divulgar el mensaje para que éste le pueda llegar a todo tipo de público. Y hablar de todo tipo de público es público que tiene diferentes estrategias de aprendizaje. Puede ser un público visual, puede ser un público auditivo, puede ser un público táctil, y les tenemos que llegar a todos ellos para que entonces así el conocimiento sea incluyente. Y bueno, esto se va a basar a partir de un tema. Y lo que yo estoy proponiendo es pues mostrarles este modelo de conceptualización para el desarrollo de exposiciones bajo un tema piloto, que yo lo que hice fue pues seleccionar al lobo. Al lobo porque, bueno, en el Museo de Historia Natural no hemos realizado ninguna exposición sobre esta especie, que es extremadamente importante a nivel de la conservación de los ecosistemas, pero sobre todo porque ha estado presente en el colectivo de nuestra mente y desde la historia del ser humano nos ha acompañado, por lo que podemos aprovechar de él, abordarlo de diferentes aspectos del conocimiento humano, desde la ciencia, el arte, la religión y otros, por lo que puede ser un tema muy fácil de poder abordar. La siguiente. Si se puede pasar la siguiente, de favor. Ok, esta propuesta de modelo yo lo realicé con 6 pasos. Ahí está, sí.
Yo lo realicé con 6 pasos. El primero es establecer el tema y el mensaje principal, o sea, es decir, tener bien claro un objetivo. El segundo es conocer al público. Muchas veces no tenemos la forma de poder saber qué le interesa al público y eso es básico. El punto número 3 es recopilar la información y organizar la información relevante para no perdernos en el universo del lobo, por ejemplo. La otra es desarrollar un guión temático factorial. Y el paso número 5 es conectar al visitante con las piezas, estableciendo conexiones tanto intelectuales como emocionales. El último es buscar un cambio de actitud, porque a final de cuentas, la interpretación temática, ¿qué es lo que busca? Poder transmitir el mensaje de manera idónea, de que contemple, o sea, es decir, que llegue al inconsciente y al subconsciente de las personas, de tal manera que se pueda generar y provocar una acción, pues la acción esperada con base a el mensaje que queremos transmitir. La que sigue, por favor. Ay, no sé si se pueda pasar a esto. ¿Qué sería? Entonces, ahorita lo que les voy a hacer es un ejemplo con base al tema del lobo, en sacar el mensaje principal, y yo lo hago con 3 preguntas. ¿Por qué es importante el tema? Bueno, si lo hiciéramos en esta exposición hipotética, es que en el 2019 el lobo gris mexicano pasó del estatus en especie extinta en vida silvestre a peligro de extinción gracias a los programas de introducción a su hábitat natural. Pero esto no va a lograr el éxito que se espera de mantener y conservar esta especie si no cambiamos esta concepción negativa que tenemos del lobo. Entonces, el mensaje que pudiéramos aquí sintetizar es que en la naturaleza no existe el lobo malo. El objetivo general pudiera ser desmitificar al lobo. ¿Y qué esperamos que las personas experimenten, reflexionen o sientan? Pues es crear un vínculo afectivo. ¿Por qué? La siguiente, por favor. A ver si se puede. Eso. Es porque a través de conocer al público, pues vemos que es muy difícil que las personas tengan contacto y podamos conocer a lo directamente, a menos que nos vayamos al zoológico o que visiten el Museo de Historia Natural y conozcan las taxidermias que tenemos ahí, porque la otra manera es a través del internet o de imágenes que nos han dado. Y cuando proyectas, por lo general vemos al lobo solitario en una colina y aullando a la luz de la luna. La siguiente, por favor. Pero ¿de dónde nos viene la imagen del lobo malo? El lobo, pues ser un depredador y estar en nuestro inconsciente de los depredadores, siempre va a estar relacionado con el peligro. También ha estado relacionado con la destrucción y es un símbolo de la guerra, por un lado, pero por otro lado también ha sido un símbolo del demonio. Y actualmente en el folclore que se tiene en nuestra sociedad, pues nos va a llegar del cine con películas, por ejemplo, como El Hombre Lobo, o de cuentos en la literatura infantil, como es el de Caperucita Roja, en donde el lobo está relacionado más con el peligro, la traición y la desconfianza. Pero ninguno de estos dos está basado ni siquiera en el cuento original, porque Caperucita Roja, pues el lobo feroz no se come ni siquiera a la abuelita, se come a Caperucita Roja. Entonces, estas interpretaciones están realmente distorsionadas, pues con base a ciertos intereses. La siguiente, por favor. Y bueno, por un lado está ese miedo que le tenemos al lobo, y por el otro, yo les decía, la cuestión del conflicto que se ha tenido a nivel histórico entre el lobo y los hombres, debido a que cada vez más se ha reducido su espacio, su área de caza, y pues ha tenido que tener el conflicto en tacto con el humano y sobre todo con los ganados. Y esto ha llevado a que existan pues campañas de erradicación por parte de los ganaderos que se han venido dando desde el siglo XV hasta la actualidad. Todavía sigue un conflicto del lobo con los ganaderos y se sigue haciendo campañas de exterminio que no hemos logrado cambiar, no hemos logrado quitar, y si queremos que el lobo siga imperando en los ecosistemas, tenemos que cambiar esta visión mediante otro tipo de estrategias de divulgación. La que sigue, por favor.
Dentro de estas estrategias, como les dije, está la interpretación también del patrimonio, la curaduría interpretativa. Aquí tenemos que ver la importancia de revelar los significados simbólicos de las piezas. Yo para plantear una exposición sobre el lobo, pues tenemos que tener un guión temático que esté basado en una introducción, un desarrollo, y principalmente también debe tener una conclusión. Hay veces que omitimos esta parte de la conclusión de las exposiciones. Y basándonos en áreas temáticas, por lo general yo ocupo 4 áreas temáticas, para no pues hacerlo tampoco que sea cansado para el público y que el mensaje principal les llegue más directo. Dentro de esas áreas que yo planteo ahorita para este tema es el lobo como especie biológica, sacando todos los aspectos desde su origen, sus características como depredador, sus características en su conducta social. Y el otro tema es el origen, desde que el lobo ha estado con su relación con el hombre, marca con el origen del culto al lobo, con las primeras, ahora sí que poblaciones nómadas que tenían contacto con el lobo y lo veían como una especie con la que se podían asociar con ella para poder lograr la caza. La otra parte desde la visión mitológica, donde se ha visto al lobo como una deidad relacionada, como dije, al dios de la guerra, pero una mitología que sea fundacional en la creación de imperios y en la creación dinástica. Aquí vamos a ver ciertas relaciones muy parecidas en la que en diferentes mitologías, tanto en la eurasiática como en la nórdica, está relacionado con la guerra. Sin embargo, hay una diferencia en la mitología americana, de América del Norte, donde se ve al lobo más como un hermano. La siguiente, por favor. Y bueno, la parte importante de conectar al visitante con las plantas es hacer que el lobo sea una especie, un animal simbólico, a través de fundar valores que debemos de plasmar con las características horas básicas del lobo, que es una especie muy maravillosa, que es, pues, es una especie social, es tímida, curiosa, es una especie también inteligente, es fuerte y organizada. También tiene su lado paternal. Cuando nosotros queremos conectar al visitante con las piezas, debe de haber algo que también esté ligado al visitante, que lo haga, pues, un parte de su bagaje, que saber que está dentro de su contexto. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo una imagen de la película Alfa, porque resulta que estando yo en la sala de biogeografía del museo, donde está el león y está el tigre y tenemos hasta el elefantito, un niño corriendo y directo a esta taxidermia que se ve aquí al lado de esta fotografía de película, corriendo y gritando alfa, alfa. Entonces, fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que el niño había visto esta película y relacionaba con la parte, pues, de amistad, ¿no? Es una parte que yo creo que si también empezamos a tener otro tipo de herramientas y que podamos utilizar para poder llegar a diferentes públicos, hacer uso de la poesía, hacer uso de la literatura, de la música. Si el lobo está expresado en diferentes culturas, podemos escuchar música hindú, música celta, hasta del lobo, y sería maravilloso poder llegar a diferentes públicos a través de estos otros recursos museográficos. La siguiente, por favor. Y bueno, como les había dicho, en el punto número 6 de esta propuesta de conceptualización de exposiciones es la de tener contemplado siempre generar un cambio de actitud. Las exposiciones deben tener siempre al final una conclusión que permita rezar el mensaje y motivar a la autorreflexión y al autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque el mensaje debe ser el mismo, así sea una familia que nos visite, que tenga un papá, una mamá, un hijo, todos ellos con capacidades y habilidades de aprendizaje diferente. Si logramos que el mensaje llegue a ellos de manera igual, entonces sí ha sido una exposición exitosa. Y para ello, pues tenemos que cerrar con una conclusión. En esa conclusión que yo hice para esta exposición hipotética es,
El lobo es una especie en la cual nos debemos identificar y al igual que nosotros, tiene necesidades y derechos. Habita en los bosques y llanuras que aún preservan, por lo que debe ser cuidada y protegida para mantener el equilibrio de nuestro planeta. Este mensaje debe ser un mensaje general que también puedan entender los niños y esto ir acompañado nuevamente con imágenes. Pero aquí viene lo que había yo comentado desde un principio y me lo hice un poquito acelerada la exposición para tener más tiempo de verles plantear la intención, es que esta apuesta que yo estoy viendo, compartirla con ustedes, que esta presentación se la puedan llevar, pero ustedes también nos compartan la manera en la que hacen la conceptualización de posición, la idea de unificar un método de conceptualización que nos lleve a creación conjunta de exposiciones, no solo a nuestros recintos, sino a un nivel virtual. El crear exposiciones virtuales podemos tener patrimonio intangible, y ese patrimonio intangible es el significado de las piezas. Y tenemos que aprovechar una infinidad de recursos tecnológicos donde los niños puedan tener ahora hasta un espacio donde puedan cambiar las historias de los cuentos, donde puedan crear cuentos nuevos y donde nuevamente pueda escuchar los diferentes tipos de llamados del lobo, qué significa cada uno de ellos, donde a las piezas ustedes puedan aprender y aplicarle y ver al lobo, los lobos que tiene un lobo a Gloria Voraz, qué significa y qué hay detrás, fondo de la mitología. Por parte de la mitología hay una cierta realidad. Cuando vemos a la loba Lupena, que es pues, la loba que da, alimenta y cuida a Rómulo y Remo, quienes son los fundadores del Imperio Romano, hay una verdad de que realmente los lobos, cuando encuentran cachorros de otra especie, los pueden amamantar y cuidar. Entonces, detrás del fondo de la mitología está esta verdad que debe ser revelada para que nos pueda llegar y entonces ver las verdaderas caras del lobo. Y pues bueno, finalmente yo quiero lanzar a ustedes la invitación de crear en conjunto exposiciones virtuales, no con tema. Hay una infinidad de temas que podemos abordar. Puede ser de las bacterias, puede ser de los virus ahorita que está en boga. Y pues bueno, para ellos necesitaríamos crear una plataforma que considere la participación de nuestros públicos. Y bueno, pues eso sería todo. Ay, perdón, un poquito nerviosa. Muy bien, Liliana. Muy bien, pasamos a darle el uso de la voz a los panelistas. Muchísimas gracias por tu exposición. Les recuerdo a nuestra audiencia que tenemos abiertas las preguntas y respuestas para su participación y compartir con los expositores. Damos el uso de la voz a los panelistas. Abraham. Sí, muchas gracias, Nidia. Bueno, quisiera hablarles desde el punto de vista de un asesor educativo, que en el museo somos los que mediamos las exposiciones con el público. Entonces, desde mi perspectiva, las exposiciones, todo el diseño que está detrás de ellas por parte de la museografía, por parte de curaduría, es magnífico. Pero pienso que una parte también fundamental de las exposiciones somos los asesores, los guías, los mediadores. Pues, a pesar de haber recorrido la exposición y llevarse muchas cosas, una interacción personalizada y compartida entre nosotros con el público la hace todavía aún más enriquecedora, puesto que al tener conocimientos que tal vez nos abordan en las exposiciones o poder explicar un poquito mejor los conceptos que se abordan en ellas, pueden ir acompañando mejor de la mano a los visitantes. Y es un trabajo bastante enriquecedor para mí, para muchos de mis compañeros, y creo que todo museo debe tener
un área encargada de personal que pueda hacer mediación de las exposiciones hacia los visitantes. Muy interesante, muy bien, Abraham. Muchísimas gracias. Voy a tomarme el tiempo para leerles un mensaje por aquí. Nos ponen: hola, buenas tardes. Soy Luis Mendoza del Museo Interactivo de Ciencia de Quito, Ecuador. Un saludo fraternal para Luis Mendoza, que nos está contactando, nos está viendo. Bueno, pasamos al siguiente panelista que quiera compartir con nosotros. Fabiola Gastelum. Hola. Me llama mucho la atención el tema. Creo que es muy relevante, dada la importancia que tiene esta especie en México de protegerlo, y ahorita más en especie como especie en peligro en extinción. De hecho, viéndolo esto desde las transdisciplinas, sí es muy interesante cómo se puede enfocar desde el aspecto religioso, social, biológico, en un museo a través de una exposición. Hay algunos temas delicados, por ejemplo, como por ejemplo podría ser como incluso ahorita vemos algunas personas que se atreven, vamos a mostrar esto como trofeo, ¿no? Al cazarlos, al mostrarlos a través de procesos de taxidermia, y mostrarlos, vamos, como un trofeo, ¿no? Al resto de la sociedad, algo como triunfante, y me parece algo pues muy delicado. Me parece algo muy delicado, y sobre todo para las generaciones, porque debe ser un tema muy sensible. Yo creo que la educación ambiental la tienes que vivenciar, y el vivenciarlo es tratar de acercar a tu público, en este caso un museo, lo más posible con estas especies, de manera que pueda sensibilizarlos, pues, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en este sentido de hacer esta parte de autorreflexión, por ejemplo, en este tema, ¿no? De cómo hay gente que todavía se atreve a mostrarlo como un trofeo, porque me parece muy sensible, sobre todo en muchos niños que ahora tienen ese contacto y consideran a las especies en peligro, en extinción, como algo muy importante, y darles prioridad para conservarlos dentro del ecosistema. Bueno, me llama mucho también la atención cómo en este proyecto abordas también a los distintos públicos, incluso haces una invitación a esta parte incluyente, ¿no? De cómo se puede abordar. Pues Liliana, muchas felicidades, me gusta tu proyecto, me parece interesante, el tema lo amerita. Al igual que muchas otras especies, esta es una especie importante y tiene una visión muy amplia. Muchas gracias, Fabiola, por tu participación. Damos el uso de la voz a Armando. Adelante, Armando. Ok, sí, de hecho es un tema muy interesante, justamente se relaciona un poquito con lo que hablaban en la mañana, de los temas que se podían estar en comodidad, ¿no? Por ejemplo, hablaban de que es menos responsabilidad hablar de un dinosaurio que ya se extinguió a una especie que actualmente sigue con nosotros, pero está amenazada justamente por nuestras acciones. Como asesores, por ejemplo, nos toca mucho esta parte de profundizar un poquito más en ese tema, y justamente las herramientas que nos tiene el museo nos permiten expresarles esa idea que tenemos sobre la conservación de las especies. Y creo que sí, justamente es muy importante el conservarlas, pero no es tan fácil. O sea, se puede decir fácil, pero no lo es, ¿no? Hay especies que no se pueden reproducir tan fácilmente, como la vaquita marina y demás, pero pues gracias exitosamente a algunas especies sí se pueden reproducir, ¿no? Como el lobo mexicano, que tuvimos, bueno, que tenemos el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, tuvo apenas el año pasado una camada de lobos. Entonces, justamente se puede reproducir y se puede reintegrar justamente, y se puede hacer algo exitoso, pero como dice Liliana, hay que buscar también otros medios para justamente llegar más allá, no solamente de la pieza que está en exhibición en el museo, sino también llegar más allá.
Entonces, es muy bueno la idea, el proyecto también es muy bueno, no lo conocía hasta ahorita. Entonces, la verdad sí, sí es muy bueno. La cuestión es solamente ver qué medios serían los indicados para justamente llegar más a fondo con este tema y que la gente en realidad vea la importancia de la conservación de las especies. Porque lamentablemente, ya para terminar mi punto, lamentablemente el humano tenemos esta idea de que somos la punta de la naturaleza y demás, cuando en realidad no. O sea, este carnívoro, que este lobo mexicano, que de hecho es el más pequeño de todos los lobos, pues creen que no es importante, que no es relevante, y justamente como lo que mencionaba también Fabiola, que los toman como trofeos, ¿no? Cuando en realidad, pues, yo los tomaría como trofeos dejándolos en su hábitat y cuidándolos. Entonces, eso sería para cerrar mi punto y pues muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir leerles unos comentarios allí que nos pusieron en el chat. Muchísimas gracias a los asistentes, los que están poniéndonos mensajes a través del chat. Va una pregunta que dice, ¿qué piensan de los museos que sus exposiciones son didácticas? Mercedes. ¿Yo? Que sus exposiciones son didácticos. Es que didácticos serán las exhibiciones. ¿A eso se referirá? Exhibiciones didácticas, sí, así es. Pues sí. ¿Quieres contestar tú? Sí, ¿quieres contestar tú? Sí, la verdad no, estoy escuchando muy fragmentada la voz. Bueno. Entonces se corta. Yo contesto, Lili, no te preocupes. Entonces, sí, se corta muchísimo. Pues finalmente todos los museos, sobre todo nuestros centros de ciencia, pues las principales herramientas, en este caso, con Museo de Historia Natural, estamos como a la mitad siempre, porque tenemos una colección que es un patrimonio muy importante dentro del museo, sobre todo por tratarse de un museo de historia natural, pero también tenemos exhibiciones interactivas, estos didácticos, que entiendo que eso es a lo que se refieren. Y en el caso de los centros de ciencia, pues muchos de sus colecciones, por llamarlo, se basan en este tipo de exhibiciones. Entonces, para mí, creo que son herramientas fundamentales, pero como bien se hablaba en la mañana, no es la única manera, o sea, no es una única forma el tocar, el estar en contacto con algo y sentirlo, no es la única, sentir con el tacto, me refiero, o visualmente, no es la única forma de interactuar. Hay muchísimas otras formas de interactuar que nos permiten incluso llevar a una misma experiencia estos distintos tipos de poderse relacionar a través de los sentidos, a través de la detonación de ideas y de pensamiento, que pueden ser mucho más potentes que el simple hecho de tocar algo. Entonces, creo que estos otros espacios, incluyendo los otros museos vinculados, por ejemplo, a museos de arte, hacen estas combinaciones porque sin duda la parte experimental con diversos sentidos es muy importante, pero también esta parte de las ideas se hace fundamental cuando las sabemos manejar con preguntas detonadoras. Y en ese sentido retomo lo que decía Abraham y Pepe, bueno, Armando, que es muy importante también esta parte de la mediación para poder hacer el detonante de estas ideas y que el público pueda pues llevarse, los visitantes puedan llevarse estas de alguna manera semillitas para poder desarrollar. Pero yo les quedaría una cosa sobre la mesa, es cómo lo hacemos ahora en esta nueva realidad en la que a lo mejor muchas cosas van a tener que ser de forma virtual. ¿Cómo empezamos a detonar? ¿Cuál sería la relación de esos mediadores que ahora a lo mejor no van a estar o pueden sí estar frente a frente, pero de qué manera vamos a hacer sentir eso también en otros medios que no sean solo el espacio físico del museo? Así es, efectivamente queda esa interrogante en el aire, puesta en la mesa. Esperemos que pues podamos darle respuesta de alguna manera. Quiero dar la bienvenida precisamente al director del Museo Interactivo de Ciencias de Ecuador, ¿sí?
que es el Luis, ajá, precisamente Luis. Sí. Le damos la bienvenida. Él se anexa, se une, se suma al equipo precisamente en esta plática. Bienvenido. Tenemos Luis Alberto. Bienvenido, mucho gusto. Gustavo, bienvenido también. Es un honor, un gusto tenerlos aquí en el panel. Y bueno, pues sí, estamos precisamente compartiendo inquietudes, experiencias, cuestionamientos acerca precisamente de este proyecto tan interesante que nos presenta el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, liderado por Mercedes Jiménez y por Lili. No sé si tienen alguna participación, Luis Alberto, nos gustaría escuchar su opinión. Chévere, muchas gracias, ¿no? Pues antes que nada, agradecerles la invitación. Yo estaba ahí de público nada más, ¿no? Pero ya me invitaron, estaba al pendiente de su propuesta. Creo que está muy chévere, ¿no? Y me gustaría como comentarles un par de cosas. Yo creo que muchas veces está muy padre esto de tratar de expandir las exposiciones, ¿no? Y cada vez encontramos como que podemos tener narrativas paralelas, una entrada mitológica, una cultural, desde diferentes áreas culturales, ¿no? Y es curioso porque de un tema que parecía que se podía hacer una exposición, digamos, en su comprensión más convencional, ¿no? Como una experiencia, ¿no? Que tiene un espacio y un tiempo determinado, digamos, la experiencia de visita en el museo, ¿no? Pues creo que cuando uno empieza a plantear estas narrativas con discursos y voces que se sobreponen, se encuentra uno por lo general con el reto del espacio, ¿no? Del espacio y de qué tan factible es acomodarlo eso en un relato que se acomode a las condiciones de visita a un museo. En ese sentido, yo creo que es bien importante y un poco conectando esta inquietud, ¿no? Y esta complicación que suele sentir con este tipo de abordajes, ¿no? Que me ha tocado un poco, es también ver qué se puede aprovechar de recursos de otros museos y de otras fuentes, ¿no? Pensando en cómo crear estas redes, ¿no? Muchas veces creamos y queremos vincular, ¿no? Y sabemos que tal vez un museo del otro lado del mundo ya tiene una exposición y hizo un abordaje sobre lobos, aterrizando, por ejemplo, el ejemplo. Y el problema es que no nos imaginamos cómo integrarlo, ¿no? Y cómo vincularlo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les quería proponer un poco, platicar, ¿no? Y ver qué piensan ustedes, de diseñar un tipo de experiencia digital, ¿no? Previa a la visita, que prepare y un poco predisponga al usuario, ¿no? Y asimismo darle una herramienta, ¿no? Que le permita expandir su experiencia de aprendizaje una vez que sale del museo. Es decir, sabemos que la visita al museo es irreemplazable por ningún tipo de medialidad otra, ¿no? Pero sí creo que nos presentan eso. ¿Han contemplado la posibilidad, por ejemplo, de ubicar y de hacer alianzas para acceder a los repositorios digitales de otros museos, de bibliotecas específicas que pudieran tener estos? Me parece que esa es una posibilidad chévere de colaboración, digamos, con otros museos y con otros repositorios, archivos, universidades, que amplíe, porque es muy difícil coordinar una exposición en conjunto, ¿no? Por cuestiones de distancias, tiempos, programaciones, que es difícil coincidir. Entonces, ¿cómo también nosotros como museos empezamos a, cada vez que hacemos una exposición, generar ese tipo de repositorios pensando en que se pueden conectar en las lecturas y en los abordajes que proponen otras entidades? Eso sería, y está súper chévere su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Lili, no sé si escuchó. Escucho, pero sigue cortando demasiado las voces, las escucho muy, muy parcial. La última parte que yo escuché es precisamente un poquito acerca de que es difícil poder establecer o crear una exposición conjunta, y pues precisamente mi presentación está en unificar un sistema que pudiera llevar a la conceptualización y desarrollo de exposiciones para que se pueda facilitar el diálogo entre diferentes curadores. Yo creo que pudiera ser enriquecedor, yo creo que pudiéramos aprovechar estos otros medios, como decía, medios virtuales, para llegar a más públicos. Sería un programa piloto, como lo había yo manejado, de crear este tipo de muestras, a lo mejor algo chiquito, con temas pequeños, pero que sean de gran interés para diferentes tipos de museos y que su abordaje sea de diferentes maneras también.
y creo que sí se pudiera llegar a lograr porque pudiéramos tener una visión más general de una visión global y no solamente incluso la visión que tiene el curador cuando hace la exposición, porque el mensaje que luego se tiende a llevar el visitante es el del que la hizo, la exposición que la hizo. Y aquí podemos ver otras opiniones. Nancy decía que a lo mejor ya hay una exposición sobre el lobo, pero ¿qué tal si hacer una exposición del lobo con el tema de economía, el lobo en la economía? El lobo en nuestra relación social, el lobo en la política, el lobo en la filosofía. Y entonces con temas concretos, yo creo que podemos llegar a hacer algo maravilloso, porque ahí no hay objetos físicos ni que tocar, sino nuevamente es el conocimiento. Por eso decía que es un patrimonio intangible el que estaría presente en exposiciones virtuales. Sí, quisiera decir, Lidia, nada más que justo es una invitación para todos ustedes para armar algo en conjunto. Esa es la intención de la propuesta. Ahorita hablabas algo bien interesante que realmente puede ser un gran complemento. No sabemos cuándo vamos a volver a abrir. Eso es un hecho. Claro. Esperemos que vamos a abrir y no sabemos en qué condiciones, pero esta parte de poder crear algo previo y luego tener esta visita al espacio como para consolidar o crear nuevos ideas en torno a la colección, me pareció muy interesante y creo que es algo, digo, no tenemos grandes recursos para poder realizar algo previo sofisticado, pero sí a lo mejor en esta parte de la colaboración entre museos y instituciones interesadas, llegar a un producto totalmente distinto, porque lo que queremos es eso, cómo ve cada quien un solo tema. Puede ser el lobo, que es además un tema, pues, una especie universal, ¿no? Que tiene tanta tradición cultural, pero puede ser cualquier otro tema y esa es realmente la propuesta que estamos abriendo en este sitio y por favor, quien quiera, pero hagámoslo, vamos a hacer el ejercicio a ver qué nos sale, ¿no? Ya, perdón, Lidia. Sí, no, adelante, muy bien, de eso se trata el intercambiar experiencias, el intercambiar diferentes miradas, diferentes maneras de hacer las cosas, aportar ideas. Gustavo Benavides, bienvenido, le damos el uso de la voz, hay algunas inquietudes que Gustavo también quiere compartir. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Un saludo muy especial, sobre todo a Luis, Alberto y a Ricardo, porque prácticamente con Luis no nos hemos visto desde que empezó el confinamiento acá. Y bueno, pues es la oportunidad de podernos ver en vivo y bueno, casi en vivo y en directo. Un gusto estar entre ustedes. Me parece una propuesta bastante interesante la que nos ha compartido Liliana y tengo una inquietud centrada sobre todo en los visitantes, que es como una de las preocupaciones que ha cobrado bastante interés en los últimos tiempos. Y le proponía justo en la pregunta a Liliana, ¿qué tal si, por ejemplo, cuando se va a definir el tema, aunque sea de forma muy preliminar, primero se empieza con esta indagación al público sobre el tema, ¿no? Es decir, que no sea la primera etapa el definir realmente el tema o el objetivo, sino que empecemos con eso, empecemos como a cuestionar o a indagar qué es lo que el público tiene como conocimientos previos antes de desarrollar todo el resto. Y como para complementar esta pregunta, también me gustaría saber qué les parece o qué le parece a Liliana sobre todo, si al final de la última etapa que se menciona el tema de la reflexión, del cambio de actitud, si también se incorpora o se hace evidente que también podamos medir qué tan efectivos hemos sido con la intención que hemos querido lograr en el público. Hay muchas herramientas que ustedes también las conocen, pero lo importante sería ser evidente que también le preguntamos al público al inicio, pero también sería bueno preguntarle después qué pasó, si hubo o no un impacto con lo que nosotros pretendemos hacer desde el museo, como para cerrar ese ciclo y ese círculo virtuoso de atención y de enfoque hacia el visitante. Eso y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Liliana.
Sí, pues justamente es la parte del enriquecimiento de este encuentro que en la presentación que yo les puse con los pasos está el contemplar al público, está en el segundo paso, primero es la generación del tema, pero en el segundo paso tenemos que preguntar qué es lo que le interesa al público y eso casi no lo hacemos. Es muy difícil a veces poder hacer este cuestionario que se debería de hacer. Muchas veces no lo hacemos. Y también evaluar, hacer la fase de evaluación al terminar de una exposición. Nosotros contamos con una libreta de comentarios donde ahí nos hace llegar el público pues su sentir y vamos viendo conforme está llenando esa libreta, qué mensaje nos está dejando, qué pieza le gustó más, si el mensaje que nosotros transmitimos les llegó. A mí me gusta de repente llegar y hojearlo, pero creo que si esto lo llevamos más allá y también lo pudiéramos contemplar en una exposición virtual, pues a lo mejor ahí pudiéramos tener hasta más acceso de información sobre quién nos está visitando, si es un niño, saber por lo menos su edad, su sexo, antes de que inicie la exposición, saber cuál es su concepto de lobo y al final, en este caso con el ejemplo del lobo, y al final ver si hubo un cambio, ¿no? De su misma percepción del lobo y también evaluarlo en una plataforma. Y eso no nada más en la plataforma digital, a lo mejor podemos implementar en nuestras exposiciones, dentro de nuestros recintos, algo similar, que sería muy bueno. Yo agradezco el comentario. Muy bien, muchas gracias Liliana. Pues le comento que hay algunas preguntas, algunos cuestionamientos y comentarios en el chat. Muchas gracias a todos los participantes en el chat. Esta pregunta va para Liliana. Liliana, si no se hablara de la parte negativa del lobo, culturalmente hablando, ¿la exposición del lobo pudiera llegar al mismo fin y cumplir su objetivo? Nuevamente, la primera parte no escuché bien. Si me pudieras repetir la pregunta. Sí, claro que sí, con gusto. Si no se hablara de la parte negativa del lobo, culturalmente hablando, ¿la exposición del lobo pudiera llegar al mismo fin y cumplir su objetivo? Sí, yo creo que sí se pudiera hacer, podríamos abordar al lobo desde una perspectiva positiva, en la cual se va a enriquecer todavía más este mensaje al revelar todos los mensajes simbólicos que tienen las piezas que pueden acompañar la exposición o al enriquecerla, como yo decía, con cantos, con nuevas narrativas de historias para niños o donde los niños incluso cambien la historia del cuento con diferentes valores en el lobo. Podríamos ponerle ejercicios de toma ciertos valores y con esto crea el final del cuento. Y enriquecerlo todavía aún más con otras cuestiones. Si ya de nuestra sociedad está cambiando, hay gente que ve al lobo ya con una visión de un lobo bueno, un lobo importante, de su conservación. Nuestra sociedad ha estado cambiando hacia allá, pero necesitamos que se acelere porque el lobo necesita protección. Entonces, yo creo que el fin sí puede llegar a realizar, porque todavía en nuestro inconsciente está la creencia del lobo malo. Entonces, el lobo como depredador. Hay que quitarlo de raíz, es como cortar, y sobre todo la parte de ese sentimiento que es el miedo, cortarlo de raíz para que pueda ser transformado en algo positivo. Muy bien, muchas gracias. Paloma nos hace un comentario, dice que definitivamente un museo se compone de muchos expertos y estudiosos en diferentes áreas. Cada pieza es sumamente importante por la contribución que hace. Ahora nos toca mejorar desde cada una de nuestras áreas y generar cambios para nuestra interacción con el público. Nuestros compañeros Abraham López y Armando son geniales en su contacto con el público, sobre todo el infantil. Muy bien, felicidades muchachos, un excelente comentario. Saludos del Museo de Historia Natural y Cultural Ambiental, sus compañeros. Hay otra pregunta para nuestros panelistas.
¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene la comunidad en el abordaje de una exposición? ¿Quién gusta contestar? Liliana. Nuevamente, si me puedes repetir la pregunta, es que se corta muchísimo la voz, perdón, pero Sí, es no, un poco claro que sí. difícil. ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene la comunidad en el abordaje de una exposición? El nivel de incidencia, un poquito más que no comprendo un poquito a qué se está refiriendo. Si pudiera ser más claro. Supongo que se refiere a qué tanto los temas se están dando por un reflejo que hay en la comunidad, ¿no? De preocupación a veces. En realidad, todos los temas del museo como tal surgen de la comunidad, porque es lo que nos pasa a los alrededores. A lo mejor no la comunidad que se encuentra en torno al museo, pero sí la comunidad de visitantes que de alguna forma están en el museo. Creo que por ahí va la pregunta, y si es por ese lado, es totalmente incidente. Para nosotros es muy importante, ahora que hablaban de este Gustavo, del público, ¿no? De cómo sentirlos. Para nosotros, las herramientas para poderlos sentir no son muy extensas, vamos, porque pues a veces no tenemos recursos para poder implementar encuestas sofisticadas que pudieran darnos información quizá pues mucho más concreta y profesional, pero sí lo hacemos a través de boca en boca o de los mismos asesores educativos, que ellos reciben directamente la información del público de estas libretas de comentarios, y solemos mucho tener como este contacto de qué gustó y qué no gustó. Y un poco retomando lo que estás hablando, Gustavo, lo que mencionabas es, muchas veces en la medida de lo posible, si vemos que algo no funciona, va para atrás y volvemos a intentarlo, porque finalmente, pues uno como la parte de la conceptualización, con todo el equipo de museografía, con todo el equipo de diseño gráfico, traes una intención, pero el público no la toma así, lo sabemos, no todos lo toman así, lo interpretan, se lo apropian, y ellos mismos después te van dando estas herramientas para poder transformarlo en lo que ellos se llevan como experiencia. Entonces, en la medida de lo posible, cuando esto se puede, pues lo cambiamos o lo modificamos, o si no, nos apoyamos mucho en ellos como asesores para poderlo complementar, porque no siempre puedes cambiar todo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en exposiciones que son un poco más, son temporales, pero con un poco más de periodo de que lo tengas en el museo de exhibición, o permanentes, ¿no? Que ahí sí dices, híjole, pues ni modo, pero aún así ponemos en consideración todo eso porque sabemos que, pues bueno, es solamente una visión la que estamos dando, pero que el público la va a llegar a ser suya y en un momento dado a poderla transformar y que termine en una cosa totalmente distinta de lo que habíamos nosotros pensado. Y eso también es muy interesante para el museo. Así es, así es. Tenemos otro comentario por aquí de Beto Novoa. Muchas gracias por los comentarios. Sabemos que no todos quieren ir al museo con la muestra virtual. ¿Se podría llegar a ese público al que no le interesa ir al museo? Llega de forma diferente y no convencional a esas personas. Creo que es una oportunidad muy grande, enorme, para poder pues jalar al público de una manera virtual, aquel que pues está demasiado inmerso en las redes, ¿verdad? Muchas veces esta pandemia nos ha orillado a tener un contacto a través de pantallas de manera virtual, y menciona que es una gran oportunidad para llegar a esos públicos que de manera presencial no les interesa ir al museo. ¿Qué tienen que comentar acerca de eso? Ok, pues sí, justamente ese es, yo lo que decía es abrir, que el conocimiento sea, pues hacerlo democrático, hacerlo que llegue a todo tipo de público. Hay personas que por cuestiones, no sé, hasta imposibilidad física no puedan llegar a los recintos, tengan este acceso. O otras maneras, como yo ya he dicho, de aprendizaje. Hay gente que pueda ser auditiva y que en la misma exposición virtual te lleve a una parte auditiva donde tú puedas escuchar, ¿no?
como yo decía, escuchar cantos, escuchar poesía acerca del lobo. Yo creo que también eso es una oportunidad de llegar a otro tipo de públicos, ¿no? Donde puedan también navegar de forma, pues ahora sí que a su gusto y de acuerdo también a su edad. También podríamos evaluar qué tanto ha sido más visitada a lo mejor una pieza a nivel virtual, la podemos hacer que gire por todos sus ángulos. Muchas veces cuando la tenemos exhibida, a veces solamente vemos una cara. Si la pudiéramos subir a la parte virtual y que la gente pudiera jugar y girarla, como yo les decía, ver al mago Odín y picarle y ver a los lobos, o a la loba Luperna y saber y conocer que en esta figura pues ahora sí que los niños Rómulo y Remo no fueron, en un inicio no estaban acompañando a esta figura, se fueron agregados después. Entonces, conocer más aspectos de las piezas, decir, bueno, ¿por qué no estaban los niños de un origen cuando se creó esta escultura de bronce? ¿Por qué agregaron a los niños después? Entonces, vienen otras preguntas sobre el mismo patrimonio que puede ser muy enriquecedor y que se puede meter en una plataforma virtual y puede acceder a otro tipo de públicos. Muy bien. Jorge Almanzar pregunta al panel, ¿creen que se deben tocar los temas desde los puntos de vista, incluso los que pueden ser controvertidos? Luis. Sí. Ok. Yo creo que es importante estar abiertos a todo tipo de temas. Los temas controvertidos muchas veces pueden ser incluso el mismo tema de esta situación con los ganaderos. Hay gente que está en contra de las personas a favor de mantener a las especies y puede generar, hay personas que no hemos logrado hacer ese cambio de actitud. Pero tiene que estar todos los temas, yo considero, plasmados, también sean polémicos o no. Puede estar el lobo, incluso nuevamente me voy con el tema en la economía, que cómo podemos plantar, porque el lobo visto en otros aspectos relacionados con el humano, que también puede ser una base polémica con otros aspectos que se han tomado, ¿no? Que puede ser como el lobo de Wall Street. Hay otros aspectos que pudiéramos llegar a tocar que sí pudiera ser una oportunidad. No digo en este tema del lobo óptico, en otros tipos de exposiciones, donde el mismo visitante también tenga la oportunidad de tener voz, que también nos comunique lo que siente. Muy bien, pues hay muchas felicitaciones por parte de los asistentes, por parte de los demás, pero viene una pregunta muy interesante que viene a debatir un poquito lo que se refiere al proyecto. Dice, me parece increíble el enfoque de la exposición tentativa del lobo, pero para llevarla a cabo, ¿qué tipo de profesionistas se pudieran involucrar? Espectador anónimo pregunta. Todos. Bueno, sí. Perdón, Lili, tú síguele. No, si quieres responde tú. No, bueno, es que yo soy de la idea y siempre he sido que el conocimiento no tiene barreras y para mí es importantísimo que dentro de la exposición esté cualquier tipo de especialista, vamos, desde incluso este enriquecimiento de que sea a lo mejor un médico, un economista, un antropólogo, obviamente gente de museos, todos son importantes porque van a dar esta parte de la riqueza de ver a este motivo que sería el lobo desde muchos puntos de vista y esto nos amplía el conocimiento y nos enriquece definitivamente. Entonces, para mí, bueno, hasta incluso por eso es importante la participación del público, porque ellos mismos también dan otra visión que puede ser enriquecedora de la exposición. Entonces, pues para mí todos, pero bueno, ¿qué opinan los demás? A lo mejor no están de acuerdo conmigo. Guillermo. De hecho, hola, no me habían visto por ahí, no me había tocado presentarme. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, Mercedes, porque de hecho estaba viendo la pregunta que por aquí nos hacía espectador anónimo
Ojalá no fueras tan anónimo, pero porque es una muy buena pregunta. Y ahorita resueno mucho con lo que dices, Mercedes, porque de hecho te iba a preguntar yo en algún punto que si, qué tan importante es que las personas o tu público o tu comunidad esté involucrado en el desarrollo de la exhibición, ¿no? Lo hemos discutido, estuviste con nosotros en un programa y hemos discutido con Sebastián Bosch, que también está en el encuentro, entonces si han tenido oportunidad de escucharlos a Mercedes y a Sebastián, háganlo y estén en el encuentro, porque hablábamos también de algo que resuena mucho con Liliana, que es la diversidad, incluir todas esas voces que te den nuevas perspectivas y para la creación de las exhibiciones, esta mirada transdisciplinaria que yo creo que es la que nos aporta tener un montón de voces en el desarrollo, yo creo que incluso nos puede llevar también a no solo el desarrollo de la exhibición física en el museo, por decirlo de alguna manera, sino en el desarrollo de la exhibición virtual. Yo creo que también sería interesante ver que tienes que entender la exhibición física y la experiencia virtual como dos experiencias que no necesariamente te aportan lo mismo. Yo creo que sería más enriquecedor que la experiencia virtual no necesariamente gira alrededor del objeto, sino más bien te aporte lo que el objeto no te puede dar. Claro. Exacto. Cómo enriqueces el discurso, los mensajes y aportas algo que Bram y por ahí Gustavo estaban aportando también, que es cómo aportas también desde el lado de educativo del museo ese contenido, cómo lo transmites ahora teniendo todas estas herramientas digitales, ¿no? Y qué tanto te diversificas, entendiendo que cada herramienta digital tiene su propio público. Así es. Es correcto, sí, muy bien. Sí. Tenemos por aquí otro comentario. Paola Santa Cruz nos dice, hola, buenas tardes. Ella es de Ecuador. En primer lugar, quiero aplaudir la propuesta planteada, ya que permite que el objeto de la colección deje de ser solo un objeto, sino que se acompaña de diversas narrativas. Permite de esta manera incorporar en el diálogo del curador o curadora a los públicos desde su creencia y preconceptos. Con esto en mente me pregunto, ¿cómo podemos mantener viva la colección en el largo plazo, ya que con el ejemplo del lobo sería generar una historia en torno a cada espécimen de la colección o incluso poder crear exposiciones temporales pequeñitas mensualmente? ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, se puede abordar de diferentes maneras, pero yo creo que el museo también tiene que ampliarse a otros temas. Nosotros también manejamos incluso a la pieza del mes con unas cuestiones temáticas. De cada mes cambiamos la pieza y a lo mejor ahí pudiese abordarse al lobo de diferentes puntos, pero como pieza del mes pues necesitamos tener diferentes ejemplares de lobos para poderlo dar a conocer. Existen cerca de 50 subespecies de lobo. Bueno, realmente son 50 subespecies de lobo y da para mucho, para hablar de cada uno de ellos, del lobo azul y hablar de leyendas indígenas del lobo azul, de loba blanca y de cada, o vistos a los lobos en diferentes culturas, como yo les decía, o cómo se ha percibido en las culturas del norte de Canadá con los tótems o en nuestra cultura propiamente prehispánica. Yo creo que también dentro de la exposición se puede abordar respecto al tema y posteriormente a lo mejor en otros espacios fuera de nuestros recintos, en exposiciones que también tenemos fuera del museo, no necesariamente ahí como en algunas participaciones de ferias o participaciones en incluso bibliotecas. Hemos llevado la pieza del mes a bibliotecas donde hay la oportunidad de que la gente también tenga acceso a los libros y complemente la información que nosotros estamos brindando, se pudiera llegar a dar también difusión a otras especies de lobos. Creo que... Perdón. No, nada más es importante que les comentemos que el programa de pieza del mes no es un programa común y corriente de pieza del mes como el que se ve en todos los museos, sino está vinculado justamente a cuestiones, por ejemplo, de literatura. En los últimos años hemos tomado fábulas contemporáneas o clásicas y entonces, sobre texto de la fábula, metemos a las especies que están de protagonistas
Ya hablamos de tanto la parte de la literatura como de la parte biológica de los especímenes. Entonces, un poco a lo que voy es, los temas pueden ser variados, puede ser el lobo, puede ser cualquier otra pieza de nuestra colección. Finalmente, el universo es infinito en ese sentido y la posibilidad de abordarlo desde estas distintas perspectivas también lo es. Entonces, creo que pues podríamos seguirnos durante todo el tiempo haciendo muchas, ¿no? Ahora, claro, hay que hacer toda una redistribución de actividades y porque muchas veces el tiempo come y a veces cuando es una pieza, aunque parezca pequeñita, una pieza del mes, cada mes se vuelve una locura absoluta. Ahorita que decía Lili, de poderla sacar, la hemos compartido con otros museos, teníamos un programa que se llamaba Para Muestra un Botón, donde llevábamos esta pieza o compartíamos una pieza, intercambiábamos algo cada mes o cada 2 meses con algún museo, hasta que pues fue muy complicado porque había museos que pues ya no podían, que ya no les permitía su misma operación. Entonces, bueno, son algunas alternativas que se han ido probando en el museo y que bueno, esta forma de poderlo manejar a nivel virtual, ahora tantas cosas que hemos hecho, incluso este encuentro, ¿no? De podernos ver, quizá a lo mejor si no estuviéramos en esta situación no estaríamos platicando tan rico con ustedes. Yo creo que nos abre oportunidades para poder hacerlo de una forma un poco más sencilla desde el punto de vista de la realización y de concretar los proyectos. Perdón, Guillermo. No, claro, y qué increíble que hablaste tú primero porque de hecho me haces reflexionar un poco porque de lo que habíamos platicado incluso contigo, Mercedes, era el punto importante de la temporalidad, ¿no? Sobre todo en museos que tienen un acervo de muchísimo tiempo, el cómo poder refrescar incluso tus objetos a través de, como tú decías, las fábulas, porque como yo lo percibo, Mercedes, a lo mejor tú me dices si voy bien, es tu pretexto es la fábula para poder mover un objeto, no al revés. No buscas qué mover alrededor del objeto, sino ves tu fábula, ves cómo encaja y empiezas a darle movimiento a los objetos. Y creo que es importante que otros museos lo vean porque si alguien tiene algo así, es bonito ver un esquema en el que tienes, a pesar, o sea, si subsistes de un público que es local, cómo poder mantenerlo incluso regresando, ¿no? Y más ahora con la reapertura de las puertas de todos, que ojalá se dé en algún momento pronto, cómo poder refrescarnos a la reapertura, porque algo en lo que hemos coincidido es no podemos abrir las puertas igual que como las cerramos. Claro. Y esta situación nos va a ayudar a acelerar un poquito ese proceso. Y quiero recuperar un poco un comentario que nos hace por aquí Graciela Jiménez, porque dice que una vez que los museos reabran, estrechar los lazos entre nosotros será algo muy importante. Dice, como este tipo de exposiciones, podemos generar apoyo entre nosotros, dejando a un lado las tipologías. Por eso me llamó mucho la atención y brindar una experiencia nueva a otros públicos. Entonces creo que por ahí va y es muy atinado el comentario de Graciela, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer todos como museos para llegar a nuevos públicos, poder adaptarnos a esta nueva situación? Y para los que tenemos un acervo así, tomar un modelo como el de Mercedes en el museo y como Liliana, de cómo poder darle un remix a los objetos que ya tenemos, ¿no? Así es una nueva manera de trabajo, nueva mirada, nuevos horizontes que tendremos que explorar, ¿verdad? Como instituciones que se dedican a los museos. Tengo una pregunta, aquí un comentario. ¿Lo virtual digital es una herramienta más para divulgar y difundir, exponer lo que un espacio como un museo te brinda? ¿Es un medio más que requiere una visión de las nuevas generaciones de cómo manejarlas o cómo crearlas? De Angie. Luis Alberto, ¿nos puedes compartir qué piensas, cómo ves? No, bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que me acuerdo mucho un ensayo que por ahí leí de Alessandro Barico, ¿no? Un escritor italiano que se llama Los Bárbaros. Me acuerdo que es muy lindo, ¿no? Porque dice que de repente nosotros que tenemos todavía mentes un poco enciclopedistas o decimonónicas, de repente nuestra forma de entender el propio saber, ¿no? De repente tratamos a las nuevas generaciones como bárbaros, ¿no? Como que su forma de aprender, de surfear, ¿no? De conectar la información, ¿no? Fuera menos profunda, fuera más superficial, fuera insustancial, ¿no? Y él dice, pues no, o sea, siempre los que le gritan al otro bárbaro, pues acaban siendo los bárbaros en otros contextos. Entonces, dice, realmente no cabe una valoración de esas formas, otras formas de conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es eso, ¿no? Tenemos cada vez que entender más cómo es eso, ¿no? O sea, yo no creo que cambie la accesibilidad, la forma de moverse y de usar un espacio como el museo. Definitivamente está cambiando en las nuevas generaciones. En ese sentido, por eso también decía, no, pues lo chévere podría ser como eso, ¿no? Como
cómo llegamos, ¿no? Y tal vez en esta forma que ellos tienen de navegar y de surfear de repente la información las nuevas generaciones, cómo el museo se vuelve solamente pensarlo como una escala en una trayectoria o en una travesía tal vez más larga y más compleja y más transmedial, ¿no? Creo que eso es un poco también lo que nos toca empezar a pensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ahora pienso en los museos interactivos de ciencia, dices, bueno, pues sí, güey, pero ¿para qué quieren los chinos, güey? O sea, de repente los públicos que, más jóvenes, ir a ver pantallas táctiles, ¿no? O sea, tal vez no sea su onda, ¿no? Tal vez el juego de física les resulte más fascinante, no lo sé. Aquí los compañeros mediadores podrán también tener su apreciación al respecto, ¿no? Entonces creo que es bien importante empezar a investigar eso. Y solamente un poco saliéndome del tema, ¿no? Y viendo estas opciones de eso, ¿no? Es bien difícil pensar que muchos museos colaboremos para una sola exhibición. Es posible, sin duda, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurría como un elemento que sea más dinámico dentro de la propia exposición, ¿no? Entonces, decir, dentro de la exposición que monten allá, ¿no? Pedir a cada museo, independientemente, ¿no? De una colaboración de la presentación de una pieza y su lugar del logo, ¿no? Y que pueda ser un elemento que esté móvil, ¿no? Entonces, el MIC, ¿qué puede aportar, no? Tal vez, pues, no sé, con referencia a un espécimen de un museo de acá, ¿no? O con referencia a una pieza arqueológica de las culturas de acá, ¿no? ¿Cómo eso se podría integrar, ¿no? Como una colaboración que esté ahí siempre latente y siempre cambiando, ¿no? Se me ocurre que podría ser como una idea bonita de explorar, ¿no? Para algunas de nuestras exposiciones, ¿no? Sí. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya estaremos cerrando este interesante primer catalizador de ideas, un proyecto muy interesante. Yo rescato algunas cosas precisamente del proyecto del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Uno de ellos es, bueno, el uso de los medios virtuales como una manera para ahora en la nueva normalidad tratar de atender las necesidades que propiamente tenemos los museos, una cultura del cuidado de los animales. Eso es muy importante, estar creando esa cultura a todo el público, tanto a los niños como a los adultos. Es una cultura que probablemente se haya ido perdiendo con el paso del tiempo. Nuestros abuelos, por ejemplo, tenían un respeto mucho mayor por lo que era la naturaleza, cosa que a lo mejor se ha ido perdiendo, pero podemos ir rescatando con este tipo de exposiciones. Otra cosa que también rescato es de la mesa, es un mismo objeto, diferentes miradas. Y lo vemos con diferentes miradas de diversos especialistas, como decía Mercedes, es que en este tipo de exposición pues podemos tener todo tipo de profesionistas porque es la mirada de cada uno de ellos. Podemos hablar incluso de la transdisciplinariedad en esto y también hablando de las diferentes miradas, pues a los diferentes públicos que queremos llegar, ¿verdad? Desde lo que son los niños, los adultos, profesionistas y todos aquellos que de alguna u otra manera pues están inmersos en la naturaleza y es importante el respeto hacia ella, ¿no? Otro punto importante que también rescató de la mesa pues es el cambio de actitud hacia la naturaleza. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar en estos tiempos venideros y que esta propuesta de exposición pues contribuiría a eso? El respeto a nuestro entorno y muy importante medir el impacto de estas propuestas en el público. Bueno, pues estas serían de alguna manera como que los puntos rescatables. Quisiera pues que agregaran algún comentario extra para ir cerrando ya la mesa. Adelante, Fabiola. ¿Qué tienes que compartirnos, Fabiola? Cuéntanos. Bueno, me parece muy interesante este último punto que hablas de evaluar el impacto y sobre todo en esta parte de evaluación es crear esa autorreflexión en los distintos públicos, vamos. Entonces, que realmente los públicos que aborden este tipo de contenidos puedan realmente hacer esos cambios respectivos que se requieren, vamos. En este caso, en el caso del cuidado del lobo, pues ver esta parte desde las distintas disciplinas, pero sí que no pierdan de vista que se requiere más allá esta parte de hacer una evaluación por parte del museo, la evaluación de cómo toma el público el contenido, ¿no? O sea, cuál es el impacto que está causando en ellos. Se me hace muy interesante esta parte.
Sí, muy, muy importante. Muchas gracias. Armando. ¿Nos escuchas, Armando? Ok, sí, sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, adelante. Sí, ok. Justamente como van las cosas y como vamos a reiterarnos nuevamente, se ve que las redes sociales van a ser muy importantes para nuestra comunicación como museo, ¿no? Para llegar a diferentes públicos. Entonces, justamente también hay que ver esa ventaja que se puede obtener de las redes sociales. También se puede obtener una ventaja económica justamente porque, por ejemplo, YouTube, hay algunos, YouTube, Facebook, Instagram, todos te permiten tener un tipo de monetización, justamente porque permite la entrada de las nuevas generaciones a estas redes. Entonces hay que buscar esa manera también, ¿no? O sea, justamente no hay que ver así como el terror de que van a entrar a las redes sociales y que todo va a ser a través del Internet, sino que sea algo complementario, ¿no? Tanto las redes sociales como lo que se va a ver dentro de un museo, como lo que se puede ver en una imagen que puedas publicar, como un meme, por ejemplo, ¿no? Un meme puede darte tantos datos científicos y justamente llega a un tipo de público en específico, ¿no? Un cuento, por ejemplo, puede llegar a niños, o sea, justamente es esta parte, ¿no? Que hay que reinventarnos, pero con esta parte de, pues, hay que entrarle, ¿no? Yo siento que muchos museos se han tardado mucho en entrar a YouTube, por ejemplo, a entrar a otras redes, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a eso y justamente así llegamos a más públicos y pues es muy buena esa idea de mantener ese tipo de interacciones. Muchas gracias, Armando. Abraham, ¿qué piensas, Abraham? Platícanos. Me gustaría complementar el punto de Armando y de Luis respecto a involucrar la tecnología en nuestras vidas. Un museo no debe salir, o más bien, un museo no debe dejar a un lado su parte tradicional, clásica de museo, y debe incorporar precisamente estas nuevas tecnologías que llevan al alcance no solamente a las generaciones pasadas, sino a las nuevas generaciones, que son las que precisamente van a hacer ese pequeño cambio de postura, de solamente conocer y, bueno, el lobito está ahí, qué bueno que está en su ecosistema. El lobo está en su ecosistema porque es una pieza clave en él por esta y esta razón. Y entonces se pueda construir en ellos la conservación de las especies. Entonces, esa es la temática en la que deben girar todos los museos, no solo de mostrar sus colecciones, sino de también tratar de que con base en sus colecciones se pueda llegar a la conservación. Recordemos que los zoológicos también son museos vivos, ¿no? Y qué mejor manera de hacer ese paso de los museos que muestran colecciones científicas a un museo vivo como un jardín botánico, un zoológico, un acuario, en el que ronde el tema de conservación, que es lo preocupante actualmente. Es correcto, entonces también ahí podemos rescatar el buscar nuevas narrativas, nuevos lenguajes probablemente para poder comunicarnos con el público, ¿verdad? A través también de estas exposiciones. Gustavo, ¿nos quieres compartir? Te escuchamos. Bueno, sí, retomo un poco las palabras que mencionó en la mañana de hoy Silvia, con relación al tema de que siempre tenemos como esta necesidad de pensar en los formatos, descuidando a veces un poco lo que es tal vez más importante, ¿no? Que es preocuparnos por el qué, pero sobre todo el preocuparnos por el quién, hacia quién, y las motivaciones que nos llevan a pensar en eso, ¿no? Entonces, claro, se ha entrado con mucha fuerza en los ámbitos digitales, pero sí es importante saber, por ejemplo, cuánto nos hemos humanizado o sobre todo deshumanizado a través del uso de la tecnología. Sabemos que obviamente el tema del confinamiento nos ha obligado a separarnos un poco del otro, del que está un poco ahí lejos, pero creo que también los espacios culturales, los museos debemos de alguna forma buscar esos acercamientos y tratar de no deshumanizarnos con la tecnología, que es quizás el riesgo que existe, porque tenemos una línea bastante delgada, pero bueno, creo que todo eso se construye desde miradas complejas, como también lo ha propuesto Liliana, así que pues que siga adelante y un gusto nuevamente. Es correcto, en este mundo tan complejo en el que estamos, ¿verdad? La complejidad nos arrasa en estos tiempos. Hay una pregunta para Luis Alberto. ¿Cuál es el nombre del escritor del libro Los Bárbaros? Preguntan por aquí.
Ya se los pongo en el chat, pero se llama Alessandro Barico. Sí. Ok, Alessandro Marico, muchas gracias. Ya escucharon. Aquí. Nos lo va a poner en el chat, ahí lo van a poder acceder en un rato más. Angie hace un comentario muy interesante también. Dice, podemos buscar ayuda a comunicólogos y psicólogos del cómo comunicar los temas desde la idea de medir la experiencia, ¿verdad? Es una manera que él propone para hacerlo. ¿Tú qué piensas, Guillermo? Compártenos. Yo aquí sí estaba viendo el comentario también porque sí es súper adecuado, ¿no? Sobre todo discutíamos eso también con Cristina el otro día, que también está en el encuentro. Si tienen la oportunidad de escucharla, ya está en el Instituto Humboldt. Y estamos hablando de comunicación de la ciencia. Y algo de lo que hablaba mucho es que nos relacionáramos con personas que son comunicólogas, porque una de las concepciones erróneas que tenemos es que por el hecho de ser investigador, sabes comunicar. Y no es necesario, o sea, no necesariamente van de la mano. Es bonito encontrar gente que así es, y es muy útil, sobre todo para el desarrollo de exhibiciones. Me puedo imaginar, aquí Mercedes me puede ayudar a confirmar, y Liliana, y más bien todos, porque nos podemos topar con eso. Y una pregunta interesante, y más bien con algo con lo que yo me quedo para reflexionar, es algo que por ahí mencionó Luis Alberto, que tiene que ver con las generaciones. Yo no sé si este cambio abrupto que tenemos, o sea, mucho sí viene de la situación en la que estamos, pero algo de lo que siempre me he preguntado, sobre todo en estas últimas sesiones, es si necesariamente el cambio en los museos viene por el cambio generacional, y si es así, es chistoso que no esté tan involucrada la nueva generación en el desarrollo de esas exhibiciones, sino más bien viene de generaciones de más arriba, generación X, incluso algunos de los primeros millennials y algunos baby boomers, que están viendo ese cambio necesario y son los que se están adecuando. Entonces es padre ver esta mezcla generacional que nos está ayudando, ¿no? Pero sí también creo que sería interesante de lo que hablábamos de incluir a estas nuevas generaciones, porque no necesariamente a lo mejor, a pesar de que lo quieran, por ejemplo, y aquí se me voy a ver medio raro, no porque quieran ver las pantallas, a lo mejor sea lo mejor tener un museo lleno de pantallas, porque las pantallas están todos los días, en toda su vida. Entonces, llevarlos a un museo donde haya muchas pantallas a lo mejor puede resultar un poco redundante para ellos, o algo que ya vieron, y más bien cambiar sus experiencias de la vida diaria y cambiarlas a algo que normalmente no ven, pudiera ayudar a las nuevas generaciones a vivir una experiencia mejor y otra vez haciendo hincapié, muy diferente a su experiencia virtual. Entonces, más bien me quedo con esa reflexión de las generaciones y de cómo estamos aportando desde nuestras trincheras como museos, ¿no? Exactamente. Yo aquí haría una reflexión que me viene a propósito de uno de del diálogo de ida y vuelta que se presentó en la mañana, es el incluir a las ciencias sociales en los museos de ciencia. Cómo nosotros podemos involucrar a las ciencias sociales para precisamente ellos puedan contribuir desde su expertise para el manejo de los asistentes. ¿Tú qué piensas, Luis Alberto, de esto? ¿Pudieras ayudarnos al cierre del catalizador? Perdón, me perdí un poco. Me perdí porque el gato tiró la planta. Ya saben, son tejemanejes. ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. Estamos hablando haciendo una reflexión acerca de cómo involucrar también, permitir el involucramiento de las ciencias sociales en los museos de ciencias. Ya ves que las ciencias sociales, desafortunadamente, de repente, pues en años anteriores o en otras épocas, no era involucrada tan fácilmente. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Yo soy antropólogo social, ¿no? Iniciándome en estos mundos, entonces yo por favor, urgentemente, ¿no? Creo que justamente, ¿no? Creo que muchas veces, ¿no? Esta abstracción o este prejuicio, ¿no? Hacia la neutralidad, digamos, o la inocuidad de las ciencias duras, ¿no? No nos permite dimensionar, y de repente justamente si uno no lo transporta, ¿no? Y lo refleja en la experiencia social, ¿no? Creo que su aprehensión y su comprensión resulta mucho más problemática. Creo que justamente el abordaje de las ciencias sociales nos permite una reflexión como colectivo y crear un lugar de enunciación y un sujeto colectivo real. Creo que sin ese análisis, ¿no? Y sin esa traducción de no sé, lo que podría ser un fenómeno o un teorema trigonométrico, dices, bueno,
pues si no lo reflejas tal vez en su experiencia social, ¿no? Su acercamiento no tiene, va a ser más difícil crear como una apropiación desde lo emotivo, desde de una conciencia de la colectividad, ¿no? Entonces, necesitamos a las ciencias sociales transversales en los museos de ciencia ahora y desde hace mucho tiempo, creo, ¿no? Y justamente como decían también en uno de los conversatorios, porque tenemos que lidiar, ¿no? Con nuestra herencia, como ha lidiado con ella la antropología, pues, ¿no? Como ciencias y espacios coloniales, ¿no? Modernos, ¿no? Y que eurocéntricos, ¿no? O sea, y me sigo, ¿no? Entonces creo que justamente las ciencias sociales nos pueden ayudar a darle este giro a las lecturas. Es correcto. Precisamente en estos tiempos de COVID-19, las ciencias sociales involucradas de manera directa en los museos son urgentes precisamente por esta nueva normalidad con la cual nos vamos a topar una vez que ya regresemos, entre comillas, a la nueva normalidad. Bueno, pues con esto cerramos el catalizador de ideas. Les agradecemos mucho su presencia y muchos comentarios. Se las vamos a hacer llegar. Ahorita pues ya cerramos por efectos de tiempo. Fue un foro muy enriquecedor con muchos comentarios. Nos llevamos mucho aprendizaje, muchas inquietudes también, muchas preguntas, muchas dudas, pero de eso se trata esto. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Al Luis. contrario, ustedes. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana en próximos eventos de aquí, de precisamente el encuentro de transmutar los museos de ciencias. Un abrazo y que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.